Bien, siendo las 18 horas ya, vamos a comenzar con puntualidad el evento del día de hoy. Bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos sean a este homenaje muy especial del día de la fecha. Mi nombre es Tomás Cabrera y es un honor recibirlos hoy para conmemorar la vida y obra de un gran economista y defensor del liberalismo. Estamos hablando de Ludwig von Mises. Bien, su legado ha influido profundamente en el pensamiento económico y político y hoy nos reuniremos para recordar su contribución a la libertad y a la economía de mercado. Bien, primeramente, para poder introducirnos un poco al ciclo de homenajes, les comentamos que en la Fundación Club de la Libertad nos comprometemos a rendir homenaje a las figuras que han marcado la historia del pensamiento liberal. Desde 2015 hemos organizado más de 250 homenajes celebrando a pensadores que han defendido la libertad y el desarrollo de los derechos humanos en la Argentina, en colaboración con instituciones como la Fundación Cívico-Republicana, Catedral Verdi, la Fundación Bases, Liberar y la Asociación Civil Río Paraná, por lo que seguimos comprometidos con la difusión de estos valores. Para contextualizar el evento del día de hoy, cabe destacar que Ludwig von Mises es y fue un influyente economista austríaco conocido por sus aportes a la Escuela Austríaca de Economía. Su carrera académica abarcó gran parte del siglo XX y sus ideas han tenido un impacto duradero en la teoría económica y en el pensamiento liberal. Mises se destacó por su defensa del mercado libre y el capitalismo frente a las alternativas socialistas y de la planificación centralizada. En su obra más conocida, La acción humana, se desarrolló la teoría de la acción humana, que argumenta que la economía es el resultado de las decisiones individuales racionales y que la planificación centralizada es inherentemente ineficaz. Según Mises, solo el sistema de precios en un mercado libre puede coordinar de manera eficiente los recursos y satisfacer las necesidades humanas, debido a su capacidad para reflejar la información dispersa entre los participantes del mercado. Mises también fue un crítico feroz del socialismo y del intervencionismo estatal, argumentando que las economías planificadas centralmente carecen de la capacidad para tomar decisiones eficientes debido a la ausencia de un sistema de precios que refleje la oferta y demanda reales. En sus escritos defendió el liberalismo clásico y el papel del individuo como el motor principal del progreso económico y social. A lo largo de su vida, Mises promovió la idea de que el respeto a la libertad económica es esencial para el crecimiento y la prosperidad. Su legado sigue siendo relevante en los debates contemporáneos sobre economía y política, y su influencia es evidente en las teorías económicas y en las políticas de muchos defensores del capitalismo y del liberalismo. Bien, para profundizar un poco más sobre la figura de Ludwig von Mises y su impacto en la historia del pensamiento económico, el día de hoy tenemos este famoso orador, ¿no? Gabriel Gasabe, que es investigador asociado y director del Centro para la Prosperidad Global en el Independent Institute. Además, es director del programa de Economía de Mercado en la Fundación Atlas 1853 de Buenos Aires y ha enseñado economía en diversas universidades. Su experiencia y conocimiento lo convierten en el orador ideal para guiarnos en esta reflexión. Bien, antes de pasar con la exposición de Gabriel, primeramente quiero recordarles que pueden ir dejando sus preguntas o dudas en el chat para que así una vez Gabriel termine con esta exposición podamos abrir un espacio para dialogar o que se saquen sus dudas o preguntas. Recordemos que estas mismas tienen que ser por el chat. Bien, más o menos el tiempo de exposición lo estuvimos hablando con Gabriel, así que no creo que haya más inconveniente que darle la palabra para poder escucharlo. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Tomás, por la presentación. Gracias a Alberto y todos los amigos del Club de la Libertad que tanto hacen por la causa y tantos valores en común tenemos. Bueno, es un gusto para mí estar este ratito hoy con ustedes para celebrar el nacimiento de la vida y festejar el cumpleaños que si bien es mañana, nos anticipamos unas horas de un gran luchador de la libertad, un gran pensador, tal vez uno de los más brillantes economistas que ha habido desde Adam Smith a la fecha. Yo básicamente lo que voy a hacer es centrarme en dos aspectos. Primero lo voy a ubicar en el tiempo y después voy a tratar de centrarme en dos aspectos de él y en sus dos más grandes obras, que fueron La acción humana
y socialismo. Así que esa es la intención de este encuentro conmigo. Básicamente, bueno, tenemos que mañana celebramos el 143 natalicio de Ludwig von Mises. En aquella época existía lo que se llamaba el Imperio Austrohúngaro, él nació en la ciudad de Lemberg. Ahí tienen 4 de sus obras más importantes: Socialismo, La acción humana, Burocracia y Planificación para la libertad, que son más llevaderas, digamos, menos densas para los que quieren iniciarse en sus ideas y después incursionar en esos ladrillos más gruesos que son Socialismo y La acción humana, ¿no? Ahí en el chat yo les dejé un artículo que escribí hace muchos años sobre Mises y el cálculo económico y un link a donde lo pueden encontrar en el sitio de nuestro blog en el Independent. Yo quisiera, como les dije, quería ubicarlo en el tiempo y en el espacio, y ustedes están viendo ahí los integrantes de lo que fue la escuela llamada marginalista, porque llegaron al descubrimiento de la teoría o de la ley de la utilidad marginal y de la teoría subjetiva del valor. Tanto Gibbons, Walras como Menger, entre los tres, allá por 1870 en la Universidad de Viena, en el Imperio Austrohúngaro, hoy Austria, arribaron a la teoría subjetiva del valor. Hasta ese momento se discutía de qué dependía el valor de las cosas, y estaban los economistas clásicos como Adam Smith o David Ricardo, que decían que las cosas tenían un valor objetivo que estaba básicamente basado en sus costos de producción. Después vino en el siglo XVIII, a mediados del siglo XIX, Marx con su teoría del valor trabajo. Hubo distintas, digamos, entrecruzamientos de pensadores sobre qué le daba valor a las cosas. La escuela marginalista, como les digo, allá por 1870, con Gibbons, Walras y Menger, llegaron a la conclusión que el valor es subjetivo, que todo lo que valoramos en nuestra vida lo hacemos en base a 2 variables: la utilidad y la escasez. Todo aquello que es valioso para nosotros es porque es útil y es escaso. Para nosotros, en este momento, nos preguntan dentro de 5 minutos, tal vez tenemos otra respuesta. O nos preguntaban cuando éramos chiquitos, los valores eran otros y los gustos eran otros. Entonces, todas las cosas que nosotros valoramos es porque son útiles, nos sirven para algo, a nosotros subjetivamente. Y a su vez son escasas, y tenemos mucho de ellos, o de esas cosas, o de esos bienes, o de esos servicios, el valor va a ir disminuyendo. De ahí la teoría de la utilidad marginal, que el valor es inversamente proporcional al número de unidades que tenemos disponibles de algo. Entonces, de estos 3 pensadores, el último, Karl Menger, era el que se oponía a la utilización de gráficos y de matemáticas en el análisis económico. Los otros 2, tal vez por un defecto profesional, uno, como ustedes ven ahí, Gibbons era ingeniero y Walras estudió arquitectura y matemáticas, y veníamos de una época en aquel entonces, en el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, donde las ciencias naturales tenían un gran auge. Entonces parecía como poco serio hablar de economía si no le metíamos un poquito de gráficos y de matemática, cosas a las que Menger no estaba muy de acuerdo. Entonces, con él se creó lo que se conoce como la Escuela Austríaca de Economía, que no es un edificio, no hay un edificio que dice Escuela Austríaca de Economía, ni tampoco es la economía que se aplica en Austria. Me ocurrió hace muchos años que una amiga de Guayaquil, la señora Dora de Ampuero, la economista, me invitó a dar un seminario de escuela austríaca durante 2 semanas. Era multitudinario, había sido algo increíble aquello. Y un día me dice: mirá, Gabriel, se inscribió la cónsul de Austria, porque creía que íbamos a hablar de la economía austríaca, pero de aquel entonces, de los años atrás en donde tenía lugar aquel seminario. Se le explicó que era la Escuela Austríaca de Economía como teoría, no cosas de coyuntura de lo que pasaba en fronteras adentro de su país. La mujer viene igual, pero digamos, cuando uno habla
de la escuela austríaca fue una corriente de pensamiento que se origina con Karl Menger. Y ahí ustedes tienen los principales, a mi criterio, exponentes de la misma. Von Baber, después Mises. Creo que había un parentesco, no recuerdo ahora si Von Baber no era cuñado de Mises. Creo que Charlie Kachanowski alguna vez cuando nos explicaba historia del pensamiento económico hizo ese comentario así, digamos, de nota de color. Y después, junto con Mises, Hayek en el siglo pasado, Hans Helmholtz y Israel Kirchner fueron, digamos, a mi juicio, los mayores exponentes de esas ideas. Ahí tienen algunos de los rostros que representan a la escuela austríaca expresados de esta forma gráfica, ¿no? Y quería concentrarme, si bien el otro gran libro de él fue de 1922, que fue Socialismo, quería empezar con esto, porque lo relacionamos con la teoría subjetiva del valor y la teoría de la utilidad marginal. En 1949, Mises escribe este tratado de economía. Imagínense un tratado de economía que se llama La acción humana y que no tiene gráficos o no tiene ecuaciones y que explica el análisis económico alejándonos de la calculadora y acercándonos más a conocer a los individuos, no digo a la psicología, pero sí a ver cómo funcionamos los seres humanos. Lo que hizo von Mises es ver cómo funciona un ser humano y a partir de ahí hacer elucubraciones de por qué se dan los distintos fenómenos económicos. Entonces, él nos hablaba en su título del libro de la acción humana. La acción humana tiene dos requisitos. Actuamos por dos o tres situaciones. Una, porque tenemos una sensación de malestar. Como estamos, nos sentimos incómodos. Queremos cambiar de estado. ¿Qué hacemos? Tenemos que actuar, pasar de A a B. En A estamos mal, en B intuimos que vamos a estar mejor y tenemos el know-how, sabemos cómo pasar de A a B. Se tienen que dar esas tres cosas para que actuemos. Me pica la nariz, sé que rascándome se me va a ir la picazón. Tengo sed, sé que yendo a buscar agua a una canilla y llenando un vaso o tomando directamente de la canilla, se me va a ir la sed. Entonces, toda acción humana parte de una sensación de malestar, de querer cambiar. Si uno está cómodo como se encuentra, no actúa, se queda sentadito, tranquilo como se encuentra. Hay malestar, vislumbramos cómo podríamos estar mejor y sabemos pasar de una situación a otra. Y Mises lo que hacía era, derivaba implicancias lógicas de esa acción humana, que son las siguientes: la especulación. Todos actuamos especulando ¿con qué? Con estar mejor luego de actuar que antes. A veces nos sale mal, a veces nos sale bien, pero tenemos que actuar para saberlo. No hay anticipación, conocimiento anticipado ahí. Entonces, permanentemente estamos especulando con mejorar nuestra situación. Por lo tanto, criticar o repudiar a alguien por especulador es como criticarlo por ser un ser humano o por respirar. Todos estamos especulando, aún el que habla en contra de la especulación está especulando con que la gente compre sus libros o vea sus videos o le preste atención un cachito. Entonces, todos somos especuladores en este sentido. Yo especulo con que a ustedes les sirva de algo estas palabras. El de la heladería de acá a la vuelta está esperando que la temperatura empiece a subir para vender más cucuruchos. El médico que los nenes coman caramelo, el dentista que los nenes coman más caramelo para tener más pacientes, qué sé yo. Cada uno está especulando con mejorar su situación. Mientras no se violen derechos de terceros, ser especulador no tiene nada de malo. El interés personal. Todos indefectiblemente actuamos pensando en nosotros. No podemos hacerlo de otra manera. En todo acto humano está presente el interés personal. Aún en lo que parezca más generoso o más caritativo, está pensando uno en sí mismo. Es decir, si uno en vez de consumir algo para sí, decide, no sé, regalarle a sus hijos, a sus sobrinos, o a quien sea, hacer un obsequio, hacer una donación,
es porque íntimamente, subjetivamente, se va a sentir mejor haciendo eso que gastando el dinero en su propia persona. Entonces, aún en los actos más de mayor desprendimiento, estamos pensando en nosotros. La incertidumbre es clave. Si supiéramos cómo nos va a ir las cosas, no tenemos que actuar. Nos sentamos en un banquito y esperamos que la vida pase como algunos sostienen. Entonces, como no sabemos cómo nos va a ir, tenemos que hacer que las cosas cambien, tenemos que entrar en acción. La secuencia temporal, como les decía, hay una sensación de malestar, vislumbramos una situación mejor, sabemos cómo pasar de una a la otra, pero eso no es instantáneo, por eso hay que actuar. Si fuera instantáneo, tampoco habría acción. Los medios son escasos. Para todo lo que queremos hacer, tenemos que recurrir a medios que son siempre escasos respecto a nuestras infinitas necesidades y nuestras infinitas inquietudes. Entonces, tenemos que economizar de una manera en toda situación. Una escala valorativa. Todos nosotros nos mantenemos actuando en base a nuestra escala de valores, que es propia, personal, individual de cada uno de nosotros y es dinámica. Es decir, si yo me levanto un día y digo, bueno, voy a trabajo hasta el mediodía me encuentro con un amigo para almorzar, y a la salida del trabajo, no sé, me voy al cine con otra gente, eso es mi plan de ese día, es mi escala de valores. Ahora, al mediodía tengo 40 y pico de fiebre y todo lo demás queda supeditado a que el dinero me sirva para un antibiótico o para bajar la temperatura. Entonces, me cambió todo. Algo que pasó o un llamado de teléfono de algo que pasó en mi familia o alguna situación me hace que lo que hasta un momento dado era fundamental y primordial pasó a ser una estupidez al lado de lo que tengo que hacer ahora. Entonces, nuestra escala de valores la armamos cada uno de nosotros solitos. Yo no les puedo escribir a ustedes la lista de lo que es un valioso para ustedes, ni nosotros lo podríamos hacer así entre todos nosotros recíprocamente. Y como les digo, aún para nosotros mismos no podemos escribir la lista a muy largo plazo porque no sabemos lo que va a pasar mañana. Y todo acto humano, toda acción humana tiene un costo. No un costo en el sentido material, un costo. El costo de todos nosotros ahora es, por estar festejándole el cumpleaños a Mises, es no estar al sol o caminando por un parque en una tarde tan linda de primavera como nos toca hoy. Entonces, todo acto tiene un costo, hay que renunciar a algo. No puedo hacer todo al mismo tiempo. No puedo ir al teatro y al cine al mismo tiempo. No puedo ir a una fiesta de casamiento, un cumpleaños, o quedarme leyendo un libro al mismo tiempo. Tengo que elegir. Entonces, el costo es aquello a lo que yo renuncié, lo que dejé de hacer por hacer lo que estoy haciendo. Por lo tanto, al final del acto de actuar, tendremos ganancias o tendremos pérdidas. Si fui a una fiesta y la pasé peor que si me hubiera quedado en mi casa, y actuar me salió mal. Me hubiera quedado tirado en el sillón y la pasaba mejor. Pero no lo sé hasta que no volví de la fiesta, o por lo menos hasta que no puse un pie ahí. Entonces, siempre hay un costo, nada es gratis psicológicamente, tampoco lo es en términos materiales, digamos. Habrá gente que fluctúa algo que otro paga, pero en este sentido yo hablo en términos psicológicos y personales, ¿no? Individuales. Y Mises también nos hablaba de estas tres áreas de estudio. La praxeología es la ciencia que estudia la acción humana en general. Hay muchas ciencias que estudian la acción humana, ¿no? La praxeología es la ciencia general el análisis praxeológico es un estudio de la acción humana como algo general. Después la historia analizará o estudiará cómo actuó la gente en determinados periodos y cómo fueron sus consecuencias. Y la economía, como dice Thomas Sowell, tendría que dedicarse, o es la ciencia que se dedica a estudiar el proceso de intercambio de valores que está íncito en una acción humana. En todo actuar humano hay un intercambio de valores. Yo renuncio a algo para recibir algo. Salgo a lo que sea.
Yo doy mi energía y recibo algo, se están intercambiando valores. Subjetivamente, todo esto es subjetivo, por eso para gente keynesiana o marxista o materialista no, es difícil de entender. Lo que es crematístico o monetario es el área chiquita dentro de la economía a la que llamamos mercado, que sería cuando lo que se está intercambiando entre dos o más personas se puede expresar en moneda, se puede monetizar, se puede expresar en dinero. Entonces, tenemos esos tres subconjuntos, ¿no? La praxeología como la ciencia de la acción humana en general, la economía como la ciencia que estudia el proceso de intercambio de valores íncito o inherente a toda acción humana, y el mercado como el área más pequeña en el cual lo que se está intercambiando puede ser expresado en dinero. Algo que ha aportado la escuela austríaca, y Mises así hincapié, es que las leyes económicas se descubren, no se inventan. Es decir, se inventó el televisor, se inventó el celular, se inventó el aeroplano. Ahora, Newton descubrió la gravedad. No es que la gente antes se tiraba de un techo y salía planeando. La gente se estrolaba contra el piso antes de Newton. Él fue el primero que descubrió que había una fuerza de atracción en la Tierra que hace que los cuerpos cuando están en el espacio tiendan a caer. Entonces, en la economía, el análisis, en este sentido, eh, eh, nuestros amigos que pergeñaron la expresión laissez-faire, laissez-passer también se oponían a los mercantilistas diciendo esto, ¿no? La idea de que las leyes económicas no se inventan en los parlamentos, sino que se descubren. Hay que observar cómo funciona un ser humano y descubrir las leyes económicas. La ley de oferta y demanda no fue un decreto de un rey o un bando de un lord o una ley de un parlamento. La ley de oferta y demanda existe porque existimos seres humanos y existe lo que llamamos la teoría subjetiva del valor y la utilidad marginal. Entonces, esto es importante para cuando alguien da un plan económico y dice, no funciona, qué raro, la gente le hablo con el corazón y me contesta con el bolsillo, como dijo algún jerarca económico alguna vez. La gente actúa, si vos haces planes que van en contra de la naturaleza humana, después no te quejes cuando los mismos fracasan. Esto es clave, ¿no? Y la economía es mucho más de lo que parece, es decir, se necesita más entender cómo funciona un individuo que estar manejando una planilla de Excel o haciendo cálculos. Y también hubo una discusión había una discusión sobre el método de estudio de la economía antes de la escuela austríaca. Como les decía, la gran admiración de las ciencias naturales hacía que muchos se inclinaran por el método de estudio de las ciencias naturales aplicado a la economía. Las ciencias naturales nos van a decir, por ejemplo, que siempre que ponemos a hervir agua o agua sobre un mechero, que calentamos agua, cuando alcance los 100 grados centígrados va a hervir. Eso va a pasar hoy, mañana, dentro de una semana, en Buenos Aires, en la costanera de Corrientes, que alguien está preparando el mate, o en Calamuchita o en Nueva Delhi. No hay forma, el agua no actúa. Ese es el problema. En las ciencias naturales, nos decían los austríacos y Mises así hincapié en esto, no hay acción, hay reacción. Un perro no puede elegir no ladrar, y el agua no puede elegir hoy me planto y no hiervo a los 100 grados centígrados, o algo que tiramos por la ventana no puede elegir, no existe la gravedad, hoy no caigo, me quedo ahí suspendido en el aire. Entonces, el método hipotético deductivo que uno formulaba una hipótesis, iba al laboratorio, la corroboraba una vez, dos veces, tres veces, decía, genial, se corroboró, está perfecto, lo hagamos ley esto, no existen las ciencias sociales, porque es la ciencia de la acción humana. Entonces, por lo tanto, lo que los austríacos proponían, y Mises también, obviamente, es el método axiomático deductivo. Un axioma es los seres humanos actuamos. Un axioma es una verdad
que no necesita ser demostrada, que los seres humanos actuamos, no precisa ser demostrado. Por lo tanto, de la acción humana hacía todo ese desprendimiento que vimos recién de las implicancias lógicas. Entonces, eso también era importante. Y en ciencias sociales, Mises y el resto de los austríacos también nos van a decir que podemos estimar qué va a pasar, pero no podemos hacer predicciones. Mises lo llamaba comprensión, traducido del alemán al español sería algo así como comprensión. No me pidan el término en alemán porque no lo recuerdo, y si lo recordase sería imposible de pronunciar para mí, pero podemos estimar a ver, no sé, yo puedo estimar qué me va a pasar la semana que viene, pero paso por un balcón, como una vez pasó hace años aquí en el barrio de Flores, en Buenos Aires, donde había un caniche jugando en un balcón de un cuarto piso, se tiró el caniche, cayó en la cabeza de un fulano que lo liquidó. Entonces, yo puedo hacer muchas estimaciones, muchas planificaciones, pero puede caerme una maceta de una cornisa y se terminó todo. Entonces, no podemos andar prediciendo como esto va a pasar inexorablemente. Podemos hacer estimaciones respecto del futuro. Acá tienen también alguna reflexión sobre el uso de gráficos. En las ciencias sociales las variaciones son discretas, finitas, no hay una continuidad como en las ciencias naturales. Y acá entramos en el otro libro, gran libro de Mises, que fue previo al que estuvimos viendo recién, que era Acción Humana, su tratado de economía, del año 22, que se llama El socialismo. Mises fue la primera persona que pudo sistematizar su análisis crítico del socialismo. Hasta él, todos lo hacían, pero de una manera un tanto más floja. Él fue al fondo de la cuestión y fue a la idea de que un sistema que no tiene posibilidades de hacer cálculo económico, es decir, cálculo económico es poder planificar nosotros, es decir, Mises, él destaca, cuando él habla de planificar, se refiere a un ente central, gubernamental, a un gran hermano que todo lo controle, pero todos nosotros planificamos nuestra vida, nuestros estudios, la tiendita, el comercio, la pequeña o mediana o enorme empresa que cada uno tenga, todos nos dedicamos a hacer planificaciones. Lo que pasa es que lo hacemos con nuestros recursos, con nuestros valores, corriendo nuestros riesgos, y nos va bien o nos va mal, o salimos empatados, pero el problema es cuando desde una unidad centralizada, una unidad de planificación centralizada, que quieren imponer planes para todo el mundo, y eso no funciona, digamos, porque somos todos diferentes, todos con nuestras escalas valorativas y nuestras preferencias y nuestros gustos. Entonces, en una economía planificada, nos decía Mises, no hay cálculo económico. Y ese es el gran fracaso del socialismo. Mises decía en una de sus obras que puede llamarse o decirse que existe un sistema socialista. Lo que no existe es una economía socialista, porque en una economía socialista pierde sentido la palabra economizar, porque no hay precios y no hay división del trabajo, y todo el proceso, como está ahí puesto, de toma de decisiones está en manos de una junta de planificación o de un dictador supremo. Y esto aquí lo puse para que quede destacado cuál fue su mayor contribución tal vez al análisis económico. Demostrar que el socialismo no solo elimina el incentivo que proporcionan las ganancias y las pérdidas y la libertad de competir junto con la propiedad privada de los medios de producción, sino que torna imposible el cálculo económico. Y en consecuencia es un sistema que redunda en el caos, nos decía Mises. Es decir, los gobiernos socialistas se manejan de esta manera, a tientas y a ciegas. No saben, no pueden, no tienen la votación diaria de la gente en el mercado, votando por consumir o dejar de consumir, porque cuando decidimos no comprar algo, también estamos votando por ese algo, ¿no? Consumiendo o absteniéndonos de consumir algo, estamos votando por la cosa en cuestión, por ese algo en cuestión. Entonces, si no tenemos esa votación, esa democracia genuina del mercado de segundo a segundo, no hay forma de
de encarar un proceso económico. Los socialistas y en la Unión Soviética se fueron probando distintas formas de cómo manejar una economía dirigida. Hicieron distintas teorías, se las aplicaron. Las horas de trabajo basada en la teoría del valor trabajo de Marx, descartar los productos inútiles, por eso en la época de la Unión Soviética las mujeres no tenían medias de nylon o no había cosméticos, porque los burócratas estos consideraban que eso no servía para nada, entre otras cosas, ¿no? Cómo mejorar las condiciones técnicas, tratar de hacer más productivo algo, pero el problema es que si estamos en un sistema socialista, yo soy el jerarca y digo, los de la izquierda hacen pantalones, los de la derecha hacen cinturones. Y me levanta la mano uno a la derecha y me dice, camarada, hay 553 formas de hacer cinturones. ¿Cuál usamos? Y yo en el capitalismo le diría de usar la que sea más productiva, la que con menos recursos te permite hacer más y mejores cinturones. Pero si no hay capitalismo, no hay precio, no hay mercado, y tenés que ir viendo cada una de las 500 y pico que me decís que hay, y hasta que encontré la que sea más llevadera. Entonces hacían eso, hacían prueba y error, ¿no? O jugaban al cuasi mercado, tomaban los precios de países capitalistas y los trataban de incorporar, o hacían inventarios. El año pasado en la Unión Soviética fabricamos 500.000 tractores. ¿Cuántos nos sobraron o cuántos faltaron? Bueno, faltaron tantos este año, en vez de tantos, fabricamos tantos más. Se tenían que manejar así, no quedaba otra. Y por esto fracasó el socialismo, porque es imposible, no puede llevar adelante ninguna planificación, digamos. Por eso decía él que no existía economía socialista. Otra era copiar los precios de los países capitalistas. Imagínense copiar dentro de un mismo país la escala de valores. No es lo mismo ahí en Corrientes el valor que alguno de ustedes que está por ahí o en Santa Fe le da una estufa con un individuo que está en la Patagonia. Ahí calculo que nunca deben usar no sé, un sobre todo o un abrigo pesado porque no se necesita. Entonces, ¿qué escala valorativa o qué estructura de valores vamos a estar copiando si una persona vive en Río de Janeiro y el otro vive en Siberia? Es absurdo. Bueno, intentaron eso también. Y lo que soslayaban y lo que no existía en la economía socialista son los precios. Los precios, hay tres conceptos que están interrelacionados. El concepto de propiedad privada, precio y mercado. Es decir, la propiedad privada es el libre uso y disposición de lo propio. Que es cuando yo intercambio algo, tengo que ser el propietario de ese algo, tener poder del propietario eventualmente, pero se necesita propiedad privada. Ese intercambio nos va a dar precios, nos va a dar numeritos que van a ser precios. Y esos precios van a operar en el mercado. Entonces, propiedad privada, mercado y precio son tres cosas que son inseparables. Entonces, ¿qué es un precio? Es el cruce, es el número que nos expresa el cruce de valoraciones subjetivas entre compradores y vendedores. Yo tengo una lapicera, la valoro tanto. Viene otra persona y me dice, la ve y dice, o un reloj, o un celular, lo que fuera. Uy, qué lindo celular. Sí, bueno, ¿no me lo vendés? Y vamos a ver, qué sé yo. No sé, no había pensado. Se cruza la valoración del dueño del celular con otro que lo quisiera tener. Si a las dos partes les conviene ese acuerdo libre e individual y subjetivo, se lleva a cabo la transacción, se forma un precio. Hasta un momento dado hay, como digo yo, el precio es eso, ¿no? Es un número que expresa la interacción o el cruce de las valoraciones de compradores y vendedores. Yo tengo una valoración respecto de mi celular, alguien lo quiere, me da su valoración, si me deja una ganancia subjetiva y a él le conviene darme su plata a cambio de que yo le dé el aparato, se formará una transacción, se hará una transacción. El precio expresa, no mide, acá es algo subjetivo, no hay unidad de medida.
porque son valores que se están cruzando. Por eso el precio siempre es subjetivo. Nadie puede controlar los precios. Me metería en otro tema, pero nadie puede decir cuál es un precio justo o injusto, salvo las dos partes que la están llevando a cabo el intercambio, ¿no? Ningún tercero es como que un chismoso que se mete a opinar para esto. Es decir, si los valores son subjetivos y si el precio es el cruce de valores, los precios son subjetivos y por lo tanto nadie puede establecerlos. Y precio no es igual a valor, es decir, algo puede tener precio alto para mí y no me puede significar nada. Si yo no tomo whisky, si me regalan la botella de whisky más cara y no tengo a quién dársela o no la puedo poner en venta, si eventualmente quisiera eso, agarro y la tiro, digamos, porque para mí no me vale nada. En cambio, yo puedo tener una foto de un tío abuelo mío que quería mucho, que es algo que para mí tiene mucho valor, pero para el resto de la humanidad carece de valor y por lo tanto no habría un precio sobre la foto de mi pariente. Entonces, precio y valor lo usamos indistintamente a diario, pero son cosas distintas. El precio es el cruce de valores subjetivos, aunque, como les digo, en la jerga comercial de todos los días, cuando preguntamos cuánto cuesta algo, nos dicen vale tanto o el precio es tanto. Y los precios tienen dos funciones que en los sistemas socialistas no se pueden dar y que son irreemplazables. La primera es limpiar el mercado, hacer oferta y demanda iguales. Al precio libre, al precio de mercado, bueno, libre es una contradicción, ¿no? Porque si no es libre no es un precio, es un numerito dictado por alguna autoridad, sería un precio político. Pero al precio de mercado, todo el que quiere vender algo encuentra a quién comprárselo y todo el que quiere comprar va a encontrar quien se lo venda. Las cosas no faltan ni sobran. La, la oferta y la demanda se igualan a través del juego de la ley de la oferta y la demanda, que sería largo de explicar ahora, hace que no haya sobrantes ni faltantes. El precio de mercado se limpia el mercado. Las cosas no sobran ni faltan. Cuando metemos precios máximos o precios mínimos, ahí vamos a ver que con el primero las cosas empiezan a faltar porque el precio máximo lo que va a hacer es que haya más gente dispuesta a comprar y menos a vender, por lo tanto va a haber un faltante, y el precio mínimo al revés. Cuando se establece un precio mínimo es un piso que se establece, a menos de tanto no se puede vender, un salario mínimo. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la oferta y disminuye la demanda, las cosas sobran. En un mundo de cosas escasas, hay cosas que sobran porque el gobierno estableció un precio mínimo. Entonces, la primera función básica de los precios, según Mises, es esta: limpiar el mercado, hacer oferta y demanda igual. Y la segunda, y esto apunta al cálculo económico, es la señal o guía para la asignación de los siempre escasos recursos productivos. Imagínense que este es un tablero y cada lucecita, cada redondelito de esos son todos los bienes y servicios que hay en una economía, en un mercado. Todos, todo lo que tenemos para comprar o para usufructuar, para utilizar, está ahí. Entonces, que esas lucecitas estén más intensas, que se pongan más incandescentes, digamos, más fuertes, es una señal. Las bicicletas están dando el precio de las bicicletas aumentó, la lucecita de las bicicletas está más alta, la gente quiere hacer más ejercicio, fabriquemos más bicicletas. El precio subió porque la gente los compra más, eso es una señal para los que ofrecen bicicletas en el mercado o para los que están ofreciendo otra cosa para que también se pongan a ofrecer bicicletas, porque ahí hay lucro, ahí hay posibilidad de ganancia, vayamos ahí. La gente está votando, esa lucecita nos indica que vayamos ahí. Entonces, ese tablero de precios no existe en el socialismo. Ese tablero de precios, es decir, los precios pueden sufrir dos cosas. Modificarse siempre. Los precios estables no existen. Es decir, como uno no es estable y sus valores son dinámicos, tampoco los precios van a ser permanentes en el tiempo porque los gustos van a cambiar.
Es decir, no es lo mismo lo que la gente aprecia un pan dulce o un árbol de Navidad cuando se acerca a noviembre que cuando está en junio, o un huevo de Pascua cuando vienen las Pascuas que cuando está en diciembre brindando por el año nuevo. Entonces, según las circunstancias, los precios van a ir cambiando porque las valoraciones de las personas van cambiando. Entonces, los precios naturalmente en un mercado sufren modificaciones por los gustos, por las modas, por los cambios de ánimo de la gente, lo que sea, o por temporadas de ropa o de lo que fuese. Pero los precios también pueden distorsionarse cuando son regulados y también con la inflación, porque la lucecita de las bicicletas puede empezar a subir y yo no sé si es porque la gente está pedaleando con ganas de pedalear más, o el gobierno está falsificando pesos y los está lanzando al mercado y eso hace que la luz de la bicicleta suba. Entonces, por eso cuando hay un proceso inflacionario, ni que hablar inflacionario, los precios se distorsionan de tal manera que se paraliza la producción. ¿Qué sé yo? ¿Cómo planifico? Una mamá no puede saber cuánto dinero darle al nene todas las mañanas para que compre algo en el kiosquito del colegio, porque los precios van subiendo permanentemente. Imagínense si uno quiere poner una fábrica de ascensores o ponerse a construir edificios. Cerramos todo y esperamos hasta que aclare, como ha pasado infinidad de veces y hasta hace poco en nuestro país. Entonces, ese tablero puede ser distorsionado por las regulaciones o por la inflación. Y ahí, bueno, volvemos a caer casi en los errores del socialismo porque estamos operando a ciegas. Esto es lo que les decía recién, mercado libre, propiedad y privada y precios son tres conceptos que son inseparables, van uno concatenado con el otro. Esta es una frase de Mises sobre el liberalismo, que dice que si el programa del liberalismo se condensara en una sola palabra, debería decir propiedad, propiedad privada de los medios de producción. Y les recuerdo esto de la libertad que nos decía Jefferson, y aquí está mi artículo sobre Mises que les había comentado y debería estar ahí el link en el chat por si alguien, es un artículo largo, medio aburrido, pero si alguien quiere leer un poquito más sobre Mises, puede hacerlo, o leer a Mises. Y acá pasó el chivo de nuestros sitios y de nuestras plataformas en las redes, que sería un gusto que nos sigan y que nos hagan llegar a los que escriben o tengan de alguien que escribe y quiera publicarme, me lo envían al correo de allá abajo y con gusto lo publicamos en nuestro sitio. Así que muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por estos minutos y bueno, quedo a disposición si alguno tiene algo que preguntar o quiere reflexionar. Bien, perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias por la disertación. Recordemos a todos que las preguntas son vía chat, es decir, pueden ir escribiéndolas y nosotros vamos a ir leyéndolas para que Gabriel pueda ir contestando. Bien, tenemos muchas felicitaciones, muchas personas están diciendo que les encantó la presentación, así que, pero también tenemos preguntas, ¿no? La primera de Perfecto. ellas que estoy viendo, que es una reflexión, dice, me gustaría una reflexión sobre los argumentos contra la tentación intervencionista, inclusive de quienes creen estar ayudando al mercado. Bueno, hay gente que no cree en el mercado y no cree que sin la intervención o sin el control, sin el dirigismo, se pueda lograr que la gente alcance la felicidad o la mayor productividad de una nación. Entonces, el problema no son las buenas intenciones, sino son los resultados. Es lógico, hay gente que cree que dando ciertas pautas o tratando de dirigir ciertas áreas de la economía o de la producción o de lo que es hacer un plan quinquenal o establecer prioridades a nivel nacional, es una ayuda que se puede dar, pero el problema es que los seres humanos actuamos y cada uno somos distintos
y es muy difícil que algo que pergenió una persona desde algún despacho, vaya a saber uno dónde, después funcione como corresponde en la práctica, ¿no? Pero por eso, por más que en vez de juzgar intenciones, tenemos que juzgar resultados y los resultados siempre que se trata de hacer eso han sido malos. Bien, perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en la cual creo que puede ser un poco interesante por ahí para los que se están metiendo un poco en esto del liberalismo y de la escuela austríaca, el que dice, a pesar de las similitudes, ¿cuáles son las diferencias más significativas entre las teorías de Mises y otros pensadores de la escuela austríaca, como pueden ser von Bauer o Hayek, por ejemplo? Bueno, básicamente, a ver, la inviabilidad de un sistema donde no hay precios, eso es básico. Von Bauer no lo explicitó tan bien como lo hizo Mises unos años después que él, pero Hayek y Mises en eso coincidían. Y los tres, digamos, constituyen como una, digamos, una línea temporal que más o menos comparten la visión de la economía o del análisis económico. Mises, como decía, fue el primero que juntó todo lo que había a su alcance de Gibbons, de Walras del propio Menger, y pudo sistematizar su crítica al socialismo, así como Adam Smith, con su riqueza de las naciones, fue el primer gran libro que trató todas las variables económicas de la A a la Z, ¿no? Pero Mises perfeccionó lo que había empezado Menger y sus amigos, y Hayek después con otros aditamentos y haciéndolo más institucionalista y más vinculado con el derecho, también le dio a las ideas de Mises otro vuelo y otra dimensión. Bien, tenemos otra consulta de Hernán Alcolea que nos dice, ¿Mises creía en un estado mínimo para aquellas cuestiones de bien común o organización que el mercado... Perdón, justo se me movió. Voy de vuelta. ¿Mises creía en un estado mínimo para aquellas cuestiones de bien común u organización que el mercado no contempla? Buena pregunta. Yo creo que en alguna medida sí. En alguna medida Mises no era un anarcocapitalista, digamos, obviamente. Entonces, eso, un Estado que además de justicia y seguridad, hiciera algunas otras cosas de tipo que hoy llamaríamos asistencialismo, él no lo descartaba, no lo veía como algo deseable o algo permanente, pero no lo hubiese, digamos, atacado fervorosamente como lo haría un Rothbard o como lo haría un David Friedman, por ejemplo, el hijo de Friedman. Bien, tenemos otra consulta de Susana Cohen Arasi que nos dice, ¿el plan de Milei no va contra la naturaleza humana y va camino a consecuencias graves y reacciones sociales? Bueno, a ver, todavía, bueno, han pasado 10 meses, ¿no? Es decir, yo no tengo muy en claro cuál es el plan de Milei. Es decir, Milei se define como austríaco y ha escrito y se lo ha escuchado y uno ha charlado con él hablando de Mises y de la escuela austríaca y de la economía de mercado. Ahora, una cosa es hablarlo y otra cosa es estar ahí sentado luchando contra los molinos de viento. Entonces, yo, no, como digo, no tengo bien en claro cuál era el plan porque hasta un momento dado no iba a existir más el Banco Central ni y el dólar iba a ser la moneda, y hoy día se está tratando de que se fortalezca el peso. Entonces, se me hace un poco difícil ver cuál sería el rumbo claro, digamos, o puedo entender, digamos, comprendo
la situación en la que se encuentra, con poca representación parlamentaria, tratando de construir poder y tratando de sacarse de encima toda la carga que le tiraron cuando asumió el 10 de diciembre, pero muchas de las cosas que se están haciendo hoy día, obviamente Mises no las apoyaría, pero creo que Mises estaría contento de tener a alguien que hable de la escuela austríaca en el gobierno y le daría un poco más de chance para ver qué va a pasar a futuro, pero a la pregunta, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con lo austríaco. Ahora, si se quiere o si no se puede, eso yo no estoy ahí, no lo sé, no lo sé. Algunos dicen que el cepo se podía sacar perfectamente, otros dicen que Javier está enamorado del cepo y de tener el dólar planchado. Eh, no lo tenemos a él para preguntarle, pero no, yo no lo sé eso, digamos. Valoro que alguien se haya embarrado y haya decidido meterse ahí. Yo no lo hice, así que respeto ese paso. Una cosa es estar hablando de estos temas en un sábado a la tarde por Zoom y otra cosa es estar peleando contra las bestias ahí como está él, pero sinceramente no sé cuál es su idea en el mediano plazo, digamos. Bien, ya para ir concluyendo con el tema de las preguntas, vamos a volver un poco a lo que fue su exposición, que si bien creo que ha quedado bastante claro, me importaría que usted pueda contestar la siguiente, que dice, ¿cómo justifica Mises la praxeología como una ciencia a priori y cómo responde a las críticas empíricas del método positivista? Bueno, Mises lo que hace es, como él considera que eh, las, eh, las ciencias naturales son las ciencias de la acción humana, él basa todo en un análisis praxeológico, en contra de todos aquellos que antes de él argumentaban que el método de las ciencias naturales podía ser importado por las ciencias sociales como el más virtuoso o el que mejor permita llegar a conclusiones o elaborar leyes o teorías en el plano en este caso de la economía. Entonces, él considera que el análisis praxeológico y dentro de ese análisis el tema de intercambiar valores y de ahí hacer todas las implicancias lógicas que se desprenden del hecho de que los seres humanos actuamos y no reaccionamos, que no hay determinismo, que hay libre albedrío, que la voluntad está presente, que uno puede elegir cursos de acción, cosa que otros objetos en la naturaleza no lo pueden hacer, es que él defiende el análisis, el método axiomático deductivo para encarar el análisis económico, ¿no? Bien, bueno, una vez respondido las preguntas, le vamos a pedir una breve conclusión un- de 1 o 2 minutos aproximadamente para que usted pueda explayarse en ese tiempo. Bueno, no, más allá de agradecer la oportunidad y la paciencia de quienes se conectaron en este ratito, eh, recordar a von Mises siempre es importante porque fue una persona muy trascendental para la economía. Yo creo que él dijo alguna vez, no puedo estar equivocado, pero yo he escuchado que citando a Mises dijo que para él se arruinó la economía cuando se creó la profesión de economista. Él era abogado, y Adam Smith era pensé, un filósofo, y Menge era también abogado, es decir, cuando se creó la carrera de economía y se pusieron en materias había que justificar, 5 años, 400 aulas, 5.000 alumnos, empezaron a inventar cosas que realmente lo que hacían es alejar el análisis económico de la persona, ¿no? Del análisis psicológico, que ustedes quieren, de cómo funcionamos los seres humanos. Entonces,
Se dice que él alguna vez manifestó eso, de que el problema fue cuando se creó la profesión o la carrera de economía, que se empezaron a introducir materias y disciplinas y métodos estadísticos y gráficos y curvas de análisis de todo tipo, que se olvidan de que están hablando de personas, no de moléculas o de productos químicos. Entonces, que ahí fue el gran problema, la gran disociación que hubo entre observar como un simple pensador, como lo hacía Bastiat. Bastiat también era abogado y era un parlamentario en Francia, observar a la gente y ir escribiendo. La gente se comporta de esta manera y existe tal cosa, o Juan Bautista Say, que dio la que se conoce la ley de Say, las necesidades son infinitas, por lo tanto siempre va a haber alguien que necesite satisfacer su necesidad y toda oferta crea su propia demanda. Entonces, el problema es cuando vinieron los técnicos, los especialistas, la gente con gran chapa de que maneja, que tiene... Acuérdense, cuando asumió Menem en el año 89, si no me equivoco fue, él traía el plan Bunge-Ibor con todas sus computadoras, un programa para los primeros 5 años del gobierno, y estaba todo planificado con los economistas de Bunge-Ibor, y el dólar iba a estar a tanto en esos 5 años, la producción de margarina iba a ser tanto, el precio de la soja iba a ser tanto, todo estaba planificado. Lo que no se planificó que el tipo que manejaba la botonera se murió a la semana de asumir, ya no me acuerdo el nombre, pero estaba, digamos, esa planificación a través de computadoras, que era la gran novedad de aquel entonces, fracasó. Entonces Mises siempre recalcó eso, el usar más el Excel que la observación de cómo está la gente comportándose en la feria de la esquina, que fue lo peor que le puede haber pasado al análisis económico. Bien, bueno, muchas gracias. Si puede, Gabriel, dejar su correo en el chat. Sí, es ggasabe@independent.org. Acá se me ha descargado la batería del mouse, por eso no he podido cambiar de Bien, pantalla. me lo Y puede estarán dictar así viendo lo lo G que ven. Basabe, G de Gabriel, seguido del apellido, @independent.org. arroba, Independent.org. ahí está. Bien, bueno. Bueno, una vez finalizado la presentación de Gabriel, tanto como las preguntas que han sido contestadas en el chat, queremos expresar desde la Fundación nuestro agradecimiento por el tiempo que ha tenido Gabriel de estar con nosotros la tarde de hoy, así como también compartir con nosotros este valioso conocimiento. Así que, bueno, les agradecemos a todos también los que han estado el día de la fecha con su participación, sus preguntas, y los queremos invitar al próximo evento donde vamos a continuar celebrando estas ideas que promueven la libertad y el desarrollo humano el próximo sábado a las 18 horas por este mismo canal. Así que bueno, muchas gracias y hasta pronto. Sigamos defendiendo el pensamiento crítico y la libertad.